ustedes saben que la batimetría es la técnica que se utiliza para determinar el caudal en un canal que tiene una sección no prismática, es decir, que no tiene una forma definida, una forma geométrica definida, sino que por el contrario tiene una forma, digamos que no geométrica, y por lo tanto tenemos que utilizar variaciones para poder hallar el área, ¿listo? Porque el caudal al final, como ustedes saben, va a ser la multiplicación de la velocidad por el área, ¿cierto? Hasta ahí todos estamos normal. Y entonces, el lío aquí no es hallar la velocidad. Hallar la velocidad la podemos hacer de muchos métodos y la podemos hacer muy fácil usando un molinete o usando flotadores, que es algo que seguramente después les voy a explicar. El lío aquí está en hallar el área de la sección transversal. Y esa área de la sección transversal, pues ustedes la van a hallar precisamente es usando esas diferentes profundidades que hicieron en la lámina de agua, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con esos datos que ustedes tienen de esas batimetrías y vamos a hallar el caudal para cada uno de los casos y ya les cuento qué más va en ese informe. Resulta que los informes de estos acueductos, cuando ustedes piden una concesión de aguas, lo normal es que la autoridad ambiental, en este caso Cormacarena, les pida que ustedes hagan unos aforos en temporada de lluvias y otros aforos en temporada seca. Los aforos en temporada de lluvias se hicieron ya el semestre pasado y ya digamos que hay un croquis como de un informe, ese informe pues hay que pulirlo un poco más y solo faltaría lo que hicieron ahora ustedes, que son los aforos en temporada seca. Entonces, vamos a añadir esos datos y vamos a hacerlo a partir del informe que ya está creado de la temporada de lluvias. Es decir, que ustedes no van a empezar de cero. Ustedes van a empezar desde un informe que ya está construido de los datos de la batimetría en temporada de lluvias. Y que es aún mejor, que ustedes van a tener unos datos de un caudal para ese mismo caño, van a tener datos de un caudal cuando había temporada de lluvias. Es decir, que ustedes van a poder comparar el caudal de ese caño en temporada de lluvias y el caudal de ese mismo caño en temporada seca. Entonces, a ver qué tanto ha variado y si en realidad el cambio climático pues, puede estar incidiendo bastante sobre el caudal que hay en ese caño. Para eso, los invito a que entren por favor todos al aula virtual. ¿Listo? En el aula virtual, vayan entrando al aula virtual al curso de mecánica de fluidos y en ese curso de mecánica de fluidos, en la pestaña que dice cinemática de fluidos, van a encontrar una carpeta que dice informes acueductos. ¿Listo? ¿Ya la encontraron? No, profe, espere. Espero. Ok, espero. ¿En dónde fue que dijo, profe? No. En la pestaña que dice, ahí, donde está señalando Juan Daniel, en la pestaña donde dice cinemática de fluidos, hay una carpeta que dice informes acueductos. Ok. Profe, una pregunta. Señor. Lo que pasa es que en nuestro acueducto se captaba el agua por medio de una manguera, entonces quisiera saber si el caudal, o sea, el área, se podría determinar con las pulgadas de la manguera. Pero luego la manguera captaba todo el caudal del caño. Sí, porque era muy poco el agua que captaba, entonces tocaba por medio de manguera. Pues la verdad es que lo ideal no sería hacerlo por medio de esa porque nadie garantiza que la manguera se llene con el caudal que iba por el caño. Entonces es difícil, digamos, asimilar que toda la manguera se llene, o sea, todo el área, o sea, imagínense que esta es la manguera. Y es difícil. Profe, pero no, es que ellos conectaron una manguera desde donde toman el agua hacia abajo, ¿sí? Porque es que no llegaba agua, profe. Y mi compañera María Paula y mi compañero Alejandro, ellos subieron pues hasta arriba y no miraron nada de agua tampoco. Entonces ellos conectaron esa manguera desde arriba, son como 500 1 kilómetro, metros. algo así, Sí, de pero lo que, manguera. sí, eso Y lo ellos entiendo. tienen algo parecido a lo que hay en el laboratorio. ¿Qué? Un vertedero abajo para saber lo mismo, el caudal y cuántos litros de agua por segundo. Pero esos son,
Pero, distribuye. pero es que esa es agua, o sea, de la que ellos ya habían captado, ¿no? Sí, es solo está en lo último, ya antes de empezar a distribuir, para determinar cuánta agua distribuyen, cuántos litros por segundo, pues. Sí, lo que pasa es que lo ideal hubiera sido hacerlo antes de que entrara a esa tubería, porque obviamente cuando entra a la tubería, bueno, primero que todo lo que les estaba explicando, la tubería, por más pequeña que sea, es difícil de que se llene toda porque eso no es un flujo a presión. Y segundo, dentro de todo ese kilómetro que ustedes me dicen que hay de tuberías hasta el vertedero, seguramente hay pérdidas. Entonces, pues es difícil determinarlo si no se hizo la batimetría como tal en el caño. Y obviamente Cormacarena va a decir como que dónde está la batimetría, o sea, que dónde están las secciones transversales, que cuáles fueron las velocidades que se hallaron con el molinete, ¿me entienden? Pues, o sea, nosotros antes de que el agua entrara a la tubería, tomamos la velocidad y la profundidad a la cual se encontraba la manguera. Pues no sé si esos datos son, No pues, entendí, no entendí, no entendí. O sea, antes de que el agua empezara a entrar por la manguera, de que se empezara a captar, nosotros pues tomamos la velocidad en ese punto y también la profundidad de la manguera a la que empezaba a captar. Pero pues como es velocidad por área del caudal, entonces el área pues no sabemos si la podemos tomar con el tubo, que es de 4 pulgadas, creo. Pero no entiendo, o sea, igual era un tubo grande, o sea, no entiendo por qué no hicieron las secciones transversales. 4 pulgadas es un tubo grande. Sí. Pero no, o sea, ¿cómo así, profe? No entiendo. O sea, no entiendo lo que me está diciendo. Profe, o sea, tocaba tomar medidas de ese tubo donde salía. No, 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 no. No, no, para nada. O sea, eso es lo que les estoy diciendo, que lo que O debieron sea, tomar lo fue que usted me... las profundidades del caño. Profe, es que no había agua. Pero entonces, ¿por qué me dice que ustedes midieron hasta donde estaba el tubo metido, lo profundo que estaba el tubo 25 metido? centímetros. Son Profe, no, 25 espere, centímetros. espere. Pero No, nosotros lo que hicimos fue medir antes de que el agua entrara al tubo. Fue Sí, así, ¿no? así es, así es. Sí, O sea, sí, eso hicieron, Exacto. hicimos. hicieron la sección transversal del caño antes de que el agua entrara al tubo. Sí, pero Venga son para acá. 25 Venga. centímetros. Que vaya para ¿qué allá. hace, Daniel? O sea, no entiendo, o sea, sí, es evidente que tienen que hacer la batimetría antes de la bocatoma. Eso tiene que ser así. Ujú. Pero, ¿cuántas veces midieron ustedes la profundidad del caño? Pues solo en el punto antes de captar la manguera. ¿Y por qué no hicieron otras profundidades? Profe, lo que pasa es que póngale acá. El río está totalmente seco. Ellos pusieron una manguera donde solamente llega el agua ahí, o sea, donde ahí hay agua, o sea, no había como medir varias cositas, por decirlo así, varias, lo que me está queriendo decir, porque no había agua, estaba muy seco. Y ellos, el agua que tomaban, pues entraba a una manguera y se desplazaba pues hacia abajo, y ahí llegaba a otro lado, a la bocatoma. Sí, 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 eso lo entiendo. Pero igual, si tú me dices que estaban captando agua del caño, es porque en el caño había algún chorrito de agua. Por Sí, eso, claro. o sea, estaba como la manguera, ahí estaba el charquito de agua, pero era muy poquito conectado, o sea, pegado ahí, como para que bajara un poquito. Pero Pero es que no entonces, bajaba suficiente. sí, sí, No, eso, sí, lo que pasa es que solo tomamos fue un punto. por eso, pero ¿y en ese punto que tomaron, no estaba corriendo el agua o qué? Sí, claro. Pero muy poquito, o sea, muy bajito. Pero, y solo tomaron una profundidad. Es que igual así estuviera bajito, no entiendo por qué solo tomaron una profundidad. ¿Cuánto tenía de ancho ese poquito que había de agua? Como 30 centímetros, más o menos. ¿Y por qué no hicieron por lo menos dos profundidades? O sea, Ah, sí. por ahí 10 y 10. Le hubieran quedado dos profundidades cada 10 centímetros. Bueno, ya buscamos, ya revisamos luego con ustedes la parte. Profe, una pregunta, digamos, en mi grupo tomamos los datos así, así, así. Estos son los datos que tenemos. Hicimos, creo que 10 mediciones Ok, de las listo, ya, velocidades. ya vamos a los datos. Esperen, quiero que veamos primero los informes y ya vamos a trabajar con los datos. ¿Listo? Profe, Para cinco Ok. ustedes, minutos.
¿Dónde dice? Ok, si se cae, volvemos a entrar a esta misma sala porque nos va a volver a dejar entrar, ¿listo? Quedan 5 Profe, minutos. pero espere, yo tengo una duda. En Señora, el caso de que nosotros no tomamos o sea, así las medidas como usted nos está diciendo, nosotros tenemos un pequeño inconveniente. Y es que el fontanero se le acabó el contrato y a María Elena también se le acabó el contrato. O sea, no tenemos cómo ir allá hasta que no le renueven los contratos. Y se va como por un mes el fontanero. Y no hay ninguna posibilidad de ir allá porque tampoco podemos ir al laboratorio a pedir los equipos. Lo que les digo es, con su grupo, miramos luego la particularidad de los datos que tienen y miramos cómo los vamos a trabajar, ¿listo? Eso lo hacemos luego, reunidos con ustedes, con su grupo. Vamos a revisar cómo trabajamos esos datos, ¿listo? Ok. Entonces, bueno, profe. En esa carpeta que les digo que está en el aula virtual, vuelve al aula virtual un momentico, Juan Daniel, por favor. En esa carpeta Sí, que no les digo, moleste. que está en el aula virtual, ustedes van a encontrar los informes técnicos de cada uno de los acueductos. Solamente se repite Villa del Río. A los de Villa del Río les toca revisar si son los mismos informes o si cambió algo. Entonces, los que tienen acueducto de Villa del Río, por favor, revisan eso. Y los demás, si hay un solo informe, ahí está, acueducto de Villa Lorena, Teusaquillo, Monte Carlo, Villa del Oriente y Llano Lindo y Playa Rica. Listo, ahí están los 7 acueductos. Solamente se repite el de Villa del Río, porque no sé por qué habían 2 versiones, pero entonces revisen qué tiene cada una de esas versiones, y si es lo mismo, pues ya dejan uno y ya, ¿listo? Cuando abran cada uno, por favor, abran el de su acueducto. Abran cada uno el informe de su acueducto. Entonces, aquí Juan Daniel ya nos abrió el del acueducto de él, que es el acueducto de... Monte Carlo. De Monte Carlo, ¿listo? Entonces, este es el formato de los informes técnicos, ¿listo? Y aquí ustedes van a encontrar la profe Verónica y yo, que no sé si conocieron a Verónica, pero nosotros dos pues hemos sido como los encargados de realizar Profe. todos los aforos. Señora Luz Helena. ¿De cuál Luz Helena? ¿Quién me está hablando? Es que no estoy viendo. Alejandra. Ah, Alejandra, señora. Que me tocó desde el celular de Steven. Tranquila. Nosotros seguimos ese mismo formato del informe de cada acueducto porque pues el formato de unos es diferente al de otros, ¿no? No, todos tienen el mismo formato. No, el de nosotros es a lo chambón. Miren cuál está bonito, pero estoy seguro que casi todos son parecidos. Pues que el de nosotros que no tiene ni siquiera una página de presentaciones. Hoy empieza a lo... ¿Cuál es el de ustedes, Alejandra? El de Playa Rica. Juan Daniel, me habla el de Playa Rica, por favor. Sí. Sí, papá. El último. El último. Es que nomás en el nombre, vea, informe Playa Rica. Mientras todos, informe acueducto tal, el otro, informe Playa Rica. Profe, en el mío también pasa lo mismo, está igual que el de Alejandra. Listo, bueno, ok. ¿Sí ve? Para homogenizar esto, vamos a hacer lo siguiente. Ahí están todos los datos que se necesitan y están todo lo que deben usar. Entonces, usen todos el formato que tiene el acueducto de Monte Carlo, ¿listo? Pongan los datos en ese formato que tiene el del acueducto de Monte Carlo. ¿Entendido? Ah, bueno. O sea, ¿cómo así? ¿No utilizamos el que usted nos dio, profe? Usen los datos, usen la información del acueducto que te corresponde a ti. Ah, ok. Pero lo Pero pones el formato de Monte Carlo. lo pones en el formato que tiene el acueducto de Monte Carlo. ¿Listo? El de Ok. nosotros está igual. Porque es el que está más organizado. Pero el de nosotros está igual, así que no hay problema. Ah, sí, entonces no hay problema, Luisa. Listo. Bien. Sigamos. Juan Daniel, vamos bajando, por favor. Entonces, aquí hay varias cosas que mejoran. ¿Listo? Digamos que el objetivo, si ustedes quieren mejorarlo, lo pueden hacer. En la justificación, necesito, por favor, bajen la justificación un momentico. Necesito que mejoren esa justificación porque está como muy corta y muy falta de referencias. Entonces, en esta justificación es importante las referencias, una buena cantidad de referencias, y esa justificación tiene que empezar desde la problemática del abastecimiento del agua a nivel mundial, ¿me entienden? Uno siempre que escribe algo, ya me dice justificación. No entendí. Espérate, te voy a explicar.
Uno siempre que está escribiendo la justificación o un planteamiento del problema o un marco, o no, los marcos no, una justificación o una introducción, siempre lo que hace es empezar desde la parte global, ¿listo? Desde la parte mundial. Hablando de, en este caso, si es justificación, de las razones a nivel global para hacer aforos ambientales en tema de acueductos, ¿listo? Entonces ustedes dicen, los cuerpos superficiales son muy importantes debido a que suministran el agua potable que usan las poblaciones. Bueno, así echan la cháchara, cháchara. Luego se van a la parte de América Latina. Entonces, en América Latina y el Caribe, a pesar de que se cuenta con grandes recursos a nivel de aguas superficiales, no se cuenta con, con gran inversión en infraestructura que permita el abastecimiento de todas las